9:17 de la mañana. Volvemos a un tema que cada vez que lo tratamos genera mucha repercusión entre la gente, porque obviamente siempre que tratamos este tema hay una historia de vida detrás, hay una persona que está aguardando, que no tiene mucho tiempo porque tiene una enfermedad que debe ser tratada. Y cuanto más empezamos a profundizar en los vericuetos legales, en las ordenanzas, sinceramente más confusa termina siendo el tema. Por eso hoy volvemos a estar con el doctor Juan Sereta y en este caso con Pedro Alfredo Hartert, que es quien tiene el problema y quien va a tratar de explicarnos por qué no se puede solucionar, si es que puede hacerlo, es el doctor Sereta. Pedro, bienvenido, un placer tenerlo aquí en Arriba Gente. Buenos días. Buenos días. Y doctor, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estábamos hablando de que en el caso de Pedro se le ha diagnosticado un cáncer hace muy poco tiempo atrás. Por lo que él nos estaba comentando ahora, fuera de micrófono, en realidad fue por otro tema, fue por un tema de una hernia, le dicen de hacerse una ecografía y aparece... Para un control, un ejemplo, para un control cómo está mi cuerpo, o mis partes del cuerpo. Y aparece este cáncer en el hígado. En el hígado. Cuando nunca en mi vida tomé o fui una vida desprolija, o sea, una vida de trabajo normal. Sí. Y la particularidad que tiene este cáncer que tiene Pedro es que no puede ser tratado con quimioterapia, es decir, no existe ningún otro tratamiento más que un medicamento puntual que está permitido, pero en realidad está permitido para el cáncer de riñón, no el de hígado, y por allí pasa la prohibición y el hecho de que Pedro no haya recibido el medicamento aún desde que le fue diagnosticada la enfermedad. Sí, con la evolución que tiene la situación de Pedro no permite ni cirugía en este momento, tampoco la quimioterapia tradicional es efectiva, tampoco es candidato para un trasplante, por lo cual la única indicación es este medicamento que se llama sorafenib, que además está indicado por la Cátedra de Oncología desde hace mucho tiempo como tratamiento de primera línea para el hepatocarcinoma. Curiosamente, el Fondo Nacional de Recursos lo financia, pero como tratamiento de cáncer de riñón. Y curiosamente no hay ninguno de este tipo de medicamentos para el cáncer de hígado en el listado de los que financia el Fondo Nacional de Recursos. Pero hace poco tuvimos declaraciones, creo que del ministro de Salud, con respecto a este tema de los financiamientos de medicamentos de alto costo. Y, a ver, yo como ciudadano lo escucho al ministro y entienda o no entienda mucho lo que está diciendo, me está diciendo que está todo bien, que está todo dentro de las ordenanzas y que aquellos que tienen problemas es porque tienen cuestionamientos técnicos. Bueno, en realidad, en este caso, eso no es así. Nosotros tenemos, la inclusión de los medicamentos puede pasar por dos caminos. Uno es la comisión que asesora sobre qué incluir en el formulario terapéutico de medicamentos. Eso es una inclusión general, es decir, ahí se hace un análisis y los medicamentos se incluyen o no se incluyen, pero una vez que son incluidos, cualquier paciente, con que su médico se lo indique y llene el formulario del Fondo Nacional de Recursos, va a recibir ese medicamento. Eso por un lado, son inclusiones genéricas, generales, para todos los uruguayos. Bien. Por otro lado, en diciembre del 2015 se creó un procedimiento por el cual aquellos medicamentos que no están en ese listado, los pacientes que lo necesitan por alguna razón particular, pueden presentar su caso particular, ese caso es estudiado, y el Ministerio decide si a ese paciente se lo da. ¿En cuánto tiempo se dirime esta circunstancia? Digo porque estamos hablando de pacientes con cáncer, ¿no? Uno de los problemas que tenemos con ese procedimiento es que está demorando mucho. Estamos entre 3 meses, a veces 4 meses, para que el Ministerio se pronuncie. Y en eso es donde el ministro lo que dijo no es cierto. Está bien que se hagan consideraciones de impacto presupuestal, de costo-beneficio, para incluirlo en la lista general. Pero cuando se analiza un caso concreto, las consideraciones económicas no caben. ¿Por qué? Porque en el caso del medicamento que necesita Pedro, que tiene un costo de 140.000 pesos más IVA, si se decide dárselo, la resolución va a ser solo para Pedro. Quiere decir que no hay ninguna, nadie puede creer que un sistema de salud va a quebrar o va a estar cuestionado financieramente si gastamos 150.000 pesos en la vida de Pedro. Entonces, cuando el ministro dice que los medicamentos que por la ordenanza no se dan es por cuestiones técnicas, eso en este caso no es así. No es así. Las consideraciones técnicas están para darle la razón a lo que dice el médico de Pedro, porque lo dice la Cátedra de Oncología,
lo dice incluso el médico que interviene analizando el caso de Pedro, y la única consideración que se hace para decirle que no, aunque todavía no está la resolución del ministro que le diga que no, por eso nosotros aspiramos a que se reflexione sobre esto y el ministro diga que sí y Pedro pueda recibir su medicamento. La única consideración, objeción que se hace para acceder a darle a Pedro el medicamento es una objeción económica. Que a nuestro juicio no corresponde cuando se trata de situaciones puntuales, por lo que les decía. ¿Cuánto hace, Juan, que están tramitando esto justamente? Pedro empezó en febrero con la enfermedad y el trámite se inició en mayo, más o menos a fines de abril, principios de mayo. El Ministerio nos dio una vista ahora con ese informe donde no hay ningún cuestionamiento científico sobre el medicamento. El único cuestionamiento que se hace es lo que ellos denominan costo-beneficio, es decir, el costo que tiene desde el punto de vista económico para Pedro, solventarlo para Pedro. Esa vista nosotros la contestamos explicando más o menos esto y ahora estamos a la espera de que el ministro firme la resolución, que cuando la vista es así, la resolución siempre es denegarlo. Pero aspiramos a que se analice esta cuestión especialmente y que se vea que los cuestionamientos que se hacen por la Comisión Asesora no son los que corresponden en estos casos. Es decir, no corresponde hacer cuestionamientos de costo-beneficio, del costo del medicamento cuando es una situación. Incluso Alicia Ferreira, la directora del Fondo Nacional de Recursos, cuando estuvo en el Parlamento, explicó que este medicamento está siendo analizado por el fondo para ver cómo financiarlo. O sea, no se está cuestionando que el medicamento funciona o no funciona. No, eso está fuera de discusión hasta para el propio fondo. Lo que se está cuestionando, está viendo, analizando desde hace un tiempo es ver cómo hacemos para incluirlo en el formulario, cómo hacemos para pagarlo. Claro, pero es un tema de tiempo y acá vuelvo a Pedro, y que es el que no tiene el tiempo. El tiempo para mí es esencial porque cada vez estoy sintiendo más dolor, o sea, eso está trabajando lógicamente, ¿no? Y el domingo pasé un día muy malo, ¿no? Y bastante decaído. Me está lentamente decayendo anímicamente todo, ¿no? ¿Usted nota cambios, Pedro, desde febrero hasta esta parte? Sí. Cada vez está... Y perdóneme, Pedro, desde febrero, ¿qué ha hecho? O sea, ¿es el único medicamento que puede recibir? No tengo medicamento. No tiene medicamento. O sea, no tengo. A ver, discúlpeme la claridad para que la gente lo entienda, porque todos tenemos un temor importante con respecto a determinadas enfermedades y al cáncer particularmente. A usted se lo diagnostican en febrero y a partir de febrero le dicen, tiene que tomar esto y usted como no lo puede comprar, no lo puede tomar. En sí es así, pero en sí no es así, porque me han hecho una cantidad de tomografías con resonancia, con distintas formas. Me han hecho una punzación también para extraer parte del hígado para analizar. Todo eso fue un proceso también de semanas y días. Claro. ¿no? No es un día así todos los días, ¿no? Y eso fue pasando el tiempo, hasta que después la oncóloga decidió, con el estudio todo realizado, que necesitaba ese medicamento. Claro. Y ahí empezó a pedir el medicamento. Y todo eso son días y días y días que van pasando. Y lógicamente que yo voy en cuesta abajo, así hablando muy rápido, en mi salud. No hay otra medicación paliativa, más allá de que la verdadera sería esta. No hay ninguna medicación para el caso de... Sorafenib se llama. Sorafenib. Doctor, y en el caso de que no hubiera sido detectado en el hígado y hubiera sido detectado en el riñón, ¿él tendría el medicamento? Sí, porque curiosamente para el cáncer de riñón está incluido. Pero es muy difícil de entender, ¿eh? Es muy difícil de entender. Yo sé que los caminos jurídicos siempre tienen una explicación, pero es muy difícil de entender. Me va a tapar una vena que tenemos todos, que va al riñón, porque está localizado entre el páncreas, el hígado y el páncreas. Y hay una vena que si se me tapa, adiós, y va al riñón. O sea que también podría ir del riñón... También se podría estar afectado... Al revés, del riñón al hígado. Claro. En este caso va de la parte del hígado al riñón, ¿no? Y yo no soy doctor, lo que he aprendido y leído bastante en los últimos días, cómo esto es un proceso, ¿no? Sí. El hígado, desgraciadamente, lo que escuché, y esto, solamente en Uruguay el hospital militar hace trasplante. Hay que hacer trasplante, sí.
Que hay buena experiencia Nadie- acumulada, además. Sí, nadie más. O sea que hay que frenar Hay- como sea ese proceso de deterioro que está teniendo. Claro, pues no me pueden operar porque quieren tratar de que yo tome el medicamento, que eso baje, ¿no? Para poder, entonces sí operar. Además, acá se da otro caso, doctor, que hemos tenido aquí en Arriba Gente, muchos doctores médicos en este caso, y en particular oncólogos, y cuando hemos estado aquí, recurro a la memoria de nuestros televidentes, en todas y cada una de las campañas, cáncer de mama, cáncer provocado por el tabaquismo, de lo que más se ha hablado aquí es de la prevención, es decir, del diagnóstico a tiempo de la enfermedad, que es lo que permite el tratamiento y salvar la vida del paciente. En este caso es como ir a contrapelo de ese... En este caso no podemos hacerle ningún reproche a Pedro. Primero, porque no hay ningún factor de su vida que haya incidido en esto. En segundo lugar, porque él se hizo estudios tempranamente que permitieron detectarlo sin que tuviera ningún síntoma todavía. Claro, chequeos y controles. Es decir, los que estamos fallando somos nosotros que no le damos el medicamento que necesita, porque Pedro hizo todo lo que hay que hacer. Sí, está del tórax, tomografía, los pulmones, en el hospital de clínica, en la parte nuclear, me hicieron del esqueleto. Sí. Sí, Tengo usted me decía que hubo una ecografía un tiempo antes y no le había salido en No, una hace ecografía. 2 años atrás. 2 años no- atrás no le salió. No tenía nada. Además, el caso de Pedro no tiene ningún secundarismo aún, o sea, tiene solamente localizado el tumor en el hígado, con lo cual, si él tuviera el medicamento, puede atacarlo ahí, Claro. antes de que se expanda, ¿no? Juan, en casos anteriores, otros tipos, no estamos hablando del caso de Pedro, obviamente, porque además, por lo que explicabas, es único, se recurrieron a otro nivel y a otras vías frente a la negativa del Fondo Nacional de Recursos. En este caso, hacer eso sería tardío, no darían los plazos, los tiempos. Bueno, en realidad no es único, hay otros casos de cáncer de hígado que les pasa lo mismo que a Pedro, e incluso ha habido sentencias condenando al Ministerio de Salud Pública por este mismo medicamento. Es decir, hay otros ¿Y antecedentes. no se puede amparar, por ejemplo, Sí, en eso, claro, el tramitar problema- rápidamente a nivel judicial, por ejemplo? El problema es que para llegar hoy a la vía judicial, cosa que no nos pasaba el año pasado, tenemos que cumplir primero con el trámite de esta ordenanza. Entonces, la ordenanza se transforma en una trampa para el paciente, porque como obligatoriamente tenemos que pasar por ese paso que no existía antes, que supuestamente es para que te den el medicamento, pero ya ves, no te lo Una dan. acción de amparo, digamos. Pero para como promover el se- amparo como se tengo que dice primero habitualmente. pasar por todo este plazo. Y entonces lo que nos está pasando, que es lo que a nosotros nos preocupa, es que el trámite de la ordenanza muchas veces se transforma, aunque se dice que la finalidad es darte el medicamento, se transforma en una trampa mortal para que no puedas hacer el amparo. Porque cuando llegás, agotás todo el trámite de la ordenanza y o el paciente ya no está en condiciones de hacer el amparo, o bueno, pasó mucho tiempo. O el desenlace peor, ¿no? Claro, claro, O el desenlace peor. Desgraciadamente es la verdad. Es la verdad. O sea, Claro, en este caso, lo deseable sería obtener el medicamento o una negativa rápida. O una negativa rápida para que se pueda acceder a través de la justicia a por lo menos plantearlo. La doctora Alicia Ferreira en el Parlamento por lo menos manejó que en caso de incluírselo en términos generales, no el caso de Pedro, incluirlo en términos generales, estaríamos hablando de unos 60 pacientes a los que serían los que necesitarían eventualmente este medicamento. No estamos hablando de, yo sé, puede significar mucho dinero, pero no estamos hablando de 500 personas, 600 personas, ni miles de personas. O sea, esto es, para entenderlo, es un tema desde tu lugar, luego de haber hecho todas las consultas correspondientes y dar todos los pasos correspondientes. Es un tema netamente de dinero. Es un tema de dinero, es la negativa que hoy tiene. El consejo que se le da al ministro para que firme diciéndole no a Pedro es por una razón de dinero, no hay otra razón. Por eso, como el ministro dijo que eran cuestiones científicas las que se tomaban en cuenta para decirle que no a los casos puntuales como el de Pedro, lo que le estamos pidiendo al ministro es que analice este caso, porque acá solo son consideraciones económicas. Y esto sería un costo de 140.000 pesos al mes. Al mes. ¿Durante cuánto tiempo tendría que hacer el tratamiento? No se puede estimar, porque en realidad se va evaluando la evolución del tratamiento. según la evolución Hay que que vaya ver teniendo. si, por ejemplo, si el medicamento funciona, el tumor se reduce, Pedro es operado o recibe un trasplante, capaz que no lo necesita por mucho tiempo más, o tal vez eso sí, pero demore hasta, más tiempo. Hasta que no se le proporcione No sabemos, el medicamento, no sabemos. no lo podemos saber. Y cuanto más tiempo pase... Discúlpeme, doctor, que ya hago una referencia. 140.000 pesos la caja de medicamentos, la caja, que trae 112 pastillas, Sí. que tendría que tomar cada 12 horas una pastilla. O 2 sea por que día.
2 por día. Entonces sería un equivalente de 56 días. Claro. Claro, casi 2 meses. Casi 2 meses la caja. Sería casi 2 Casi meses. 12 meses. No es un... Claro, no es al mes, una caja al mes. Una caja No al es mes. una caja. Una caja casi 2 meses. Obviamente Pedro lo tiene. Lo como tiene lógico, clarísimo, ¿no? Clarísimo. O sea que estamos hablando de algo más de 70 y pico de miles de pesos por mes, que es lo que estaría La verdad que esperando. sí. La verdad que sí. Bueno. Que es Y la mucho vida- para los pacientes, No, por supuesto. pero no puede considerar que eso va a poner en Sí. riesgo al sistema de salud. Yo recuerdo cuando estuve trabajando, bueno, cuando ustedes concurrieron al Parlamento, cuando se ha trabajado sobre este tema, es muy delicado. La verdad es muy delicado. Hay así una línea muy delgada en cuanto a la argumentación para objetar determinadas cosas. En su momento, legislativamente se había estado trabajando por parte del oficialismo, se trabajó en mejorar la normativa, pero acá están las claras, Humberto. Termina siendo en la historia de vida de cada persona, Por eso más digo. allá de una normativa, de un punto, una coma que se pueda agregar o quitar a un decreto, a una ley. Pero cuando se decide crear un procedimiento especial para analizar casos concretos, debemos darle respuesta a los casos concretos. Es decir, no podemos decirle a Pedro, no se le podemos pagar 140, 100 o 70 mil pesos por mes, porque eso pondría en riesgo la sustentabilidad del sistema. Si se creó el procedimiento solo para analizar casos concretos, que el ministro diga sí, va a significar que los uruguayos gastamos 70, 100 mil pesos más por mes, nada más que eso. Ujú. No, pero además con otro elemento que es el que hemos estado destacando desde el inicio prácticamente del análisis de este caso particular de Pedro, ¿no? Que en definitiva una ordenanza que termina siendo un elemento burocrático parecería ser, como lo dijo muy bien, fueron sus palabras, una trampa mortal para los pacientes. Es decir, algo que se hizo para tratar de dar una solución, en realidad lo que trae es un problema. Uno desde aquí lo que más puede bregar es por una rápida solución, yo qué sé, o por la solidaridad de alguna persona que ahora viendo el también- caso trate de paliar un poco la situación de Pedro. Ahora también se me está agudizando, desgraciadamente, la verdad, ¿no? Mi vida depende de eso. Mi vida depende del medicamento en este momento, ¿no? Y se me está agudizando cada vez más, lógico, el dolor y esto. Obvio. Porque eso, lógicamente, está Además, trabajando. Pedro, hay que agregar un estado emocional y anímico que no es para nada Pero no es solamente positivo. para mí, todo lo que rodea a mi persona, un ejemplo. Toda su familia, me imagino, su señora. Evidentemente, Y después todo lo que rodea, mismo con ustedes. Usted no está bien. ujú, No está bien, no está reaccionando bien, no trabaja en la cabeza correctamente. Todo debido, desgraciadamente, analizándolo por dinero, mi vida cuesta 70 mil pesos por mes, o 80 mil pesos. ujú. Me parece que es bastante barata, ¿no? La verdad que sí. El medicamento es sorafenib. Solo feliz. Sorafenib. Ese es el medicamento, anóteselo, sorafenib. Y esperemos que a la brevedad puedan tener una solución. Ojalá que No sí. solamente para Pedro, ¿verdad? Ojalá que sí. Muchas gracias, No, doctor. gracias a ustedes. Pedro, muchísimas gracias Muchas por gracias. su visita, Gracias. Muy amable. Y muchísimas gracias por haberme invitado, ¿no? Por favor. Para defender mi vida. Está bien. Cerramos por aquí este encuentro que hemos mantenido en la mañana de Arriba Gente.